Estamos en el aire. Dios los bendiga a todos mis amados hermanos. Qué bendición poder saludarlos, llegar a ustedes una vez más por medio de Facebook. Aleluya. Hoy vamos a concluir el libro de Gálatas. Gracias a Dios que pudimos estudiar Gálatas. Estoy muy contento porque ahora estamos llegando al final de Gálatas. Bienvenidos todos mis hermanos. Gracias a Dios por ustedes. Good morning. Como dicen, good morning por la mañana. Gracias a Dios. Estamos dispuestos. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesta, hermana? Dios les bendiga a todos los que ya se están conectando. Aleluya. Así que hoy vamos a iniciarnos con un versículo en los Salmos que es muy famoso. Vamos a ir al Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más grande que hay. Por eso algunos hermanos le dicen el salmón, porque es el salmo más grande de todos. Salmo 119. Y quiero leer con ustedes el versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Y miren cómo dice. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hay una versión que dice, la suma de tu palabra es la verdad. O sea que podemos tomar como base este versículo para concluir Gálatas. ¿Por qué estoy usando el Salmo 119, 160? Porque les he enseñado a mis hermanos a sumar. Hemos aprendido a sumar la palabra y ¿cómo es que se suma? Es Gálatas 1 más Gálatas 2 más Gálatas 3 más Gálatas 4 más Gálatas 5 igual Gálatas 6. Si un libro tiene 50 capítulos, como por ejemplo Génesis, quiere decir que todos los capítulos de Génesis son para sumarlos y llegar al resultado del capítulo 50. Si Éxodo tiene 40 capítulos, todos los primeros 39 capítulos hay que sumarlos porque el resultado de esos 39 capítulos es el número 40. Siempre en la Biblia el último capítulo es la meta de lo que Dios se ha propuesto en cada libro. Si nosotros leemos Apocalipsis, nosotros nos vamos a dar cuenta que en Apocalipsis hay 22 capítulos. Y si leemos uno por uno, en el capítulo 1 se nos dice que es una revelación de Jesucristo. Y nosotros luego seguimos leyendo todos los capítulos. Cuando lleguemos al final de Apocalipsis, esa es la meta de Dios. Así que la meta de Dios en Apocalipsis es la Nueva Jerusalén. Pero aún más, si sumáramos los libros en su totalidad, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, llegar hasta Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y luego Judas y Apocalipsis. El Apocalipsis es la suma de toda la Biblia. Gracias a Dios que el Salmo 160 es una gran verdad. De tu palabra es la verdad. Muy bien, entonces para concluir Gálatas, y quiero que todos pongan atención porque este libro de Gálatas es pequeño, solo tiene 6 capítulos, pero nosotros debemos de entender su meta.
Entonces voy a empezar con el capítulo 1. Cuando nosotros empezamos a estudiar Gálatas, invertimos bastante tiempo en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 el apóstol Pablo se introduce a los Gálatas por medio de una declaración. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, la introducción de Gálatas es por medio del nombre Jesucristo, que es hombre resucitado, porque Cristo es Dios resucitado. Cristo es el ungido de Dios, es el que usa a Dios para llevar a cabo todo su plan. Entonces, desde que nos introducimos en el capítulo 1 de Gálatas, tenemos a Jesucristo, que es un hombre resucitado. Eh, la epístola es Dios el que la remite, por eso es una carta en donde Dios mismo nos desea gracia y paz. Significa que en esa epístola va a haber gracia y paz. Y ya entendimos lo que es la gracia y lo que es la paz, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra paz. En el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 4, ahí nos damos cuenta de algo importante. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, en resumen, los primeros 5 versículos del capítulo 1 son la introducción y tienen una declaración básica. O sea que es base lo que nos declaran esos primeros 5 versículos para entender el propósito real del Evangelio. ¿Ok? El propósito real del Evangelio es para 3 cosas. Estoy resumiendo los primeros 5 versículos. El propósito real del Evangelio es para 3 cosas. Notemos que primero dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, primeramente, Cristo muere por nosotros en la cruz para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades, redimirnos, justificarnos y reconciliarnos. Así que todo ese paquete se logra en la cruz. Pero también dice que murió para librarnos del presente siglo malo. Entonces les dije que son 3 cosas. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados, justificarnos, redimirnos y reconciliarnos. Pero también Él fue a la cruz para librarnos de la religión, aunque usted no lo crea. Aquí en el versículo 4, la religión, el judaísmo, Dios lo ve como un presente siglo malo. Así que no vaya a creer usted que la religión es algo positivo, no. Dios lo puso de esa manera, nosotros tenemos que entenderlo. Entonces el capítulo 1 nos muestra que Dios primeramente va a la cruz para librarnos de nuestros pecados, segundo, para librarnos de la religión, y tercero, es para llevarnos a una meta, porque tiene una meta nuestra redención. Y la meta es revelar a su Hijo en nosotros para que nosotros podamos manifestarnos gloriosos a Dios, y eso fue lo último que estuvimos predicando ayer. Amén. Entonces yo creo que el capítulo 1, luego los versículos 6 y 7 son para que nosotros entendamos que no se puede lograr la meta de Dios si el Evangelio está pervertido. Versículos 8 y 9, cualquier perversión del verdadero evangelio es maldición. Versículos 8 y 9, sea anatema. Luego se debe corregir sin miedo. O sea que cuando nosotros detectemos que alguien está pervirtiendo el evangelio, nosotros no tenemos que tener miedo, porque de otra manera somos ministros de los hombres. Pero nosotros no somos ministros de los hombres, nosotros somos ministros y siervos de Dios, siervos de Cristo. Por eso Pablo nos enseña en los versículos 11 al 17 que eh, la, la ley, la ley fue totalmente
caducada, que la gracia reemplaza a la ley. De los versículos 11 al 17 se nos muestra claramente un evangelio que está en contraste con la ley, o sea, gracia versus ley, Cristo versus ley, o sea que Cristo vino a vencer a la ley fue caducada, la ley fue abolida y eso lo hace Cristo. Y luego se hace bajo la cobertura del cuerpo de Cristo, versículos del 18 al 24, o sea que todos los verdaderos ministros del Señor son los que tienen valentía para poder corregir las deficiencias que han surgido debido a la perversión del Evangelio. Así que quedamos bien claros que en el capítulo 1 el apóstol San Pablo nos muestra la realidad del Evangelio, la realidad de Cristo. Amén, gloria al Señor. Entonces luego con eso podemos entrar al capítulo 2. Hoy va a ser corto el mensaje, pero es un resumen para que tú te recuerdes siempre de Gálatas. En el capítulo 2, ahí tenemos el Evangelio en su pureza. Y es que por medio de la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo reemplaza a la ley de Moisés. Mira lo que dice en el versículo 16. Perdón, lo que dice... Sí, lo que dice en el versículo 16 del 1, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y para eso dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Por tanto, el versículo 4 del 1 nos muestra que fuimos liberados de la ley porque creímos por fe en el sacrificio de Cristo, con el cual se abolieron todos los mandamientos expresados en ordenanzas. Y eso está en Efesios 1:15. O sea que las epístolas se complementan las unas con las otras, porque Dios nos va mostrando toda su verdad. Entonces yo quiero que ustedes vean que el Señor en la cruz, dice Efesios 1:15, crió al nuevo hombre, o se manifestó la creación del nuevo hombre, la nueva creación, los hombres de fe, los que llevamos a Dios dentro de nosotros como nuestra vida y como el Espíritu. Eso es bien importante que nosotros entendamos que llevamos a Dios dentro de nosotros como el Espíritu. Y lo podemos leer en Gálatas 4:4, 3:26. Entonces, tenemos que quedar bien claros que en el capítulo 2 se nos muestra la pureza del Evangelio, que es meter o sacarnos de la primera economía para introducirnos a la segunda economía. O sea que la primera de asuntos exteriores, la segunda economía es la del Hijo, la de Cristo, o sea, es que una persona entre en nosotros. Noten que hay una gran diferencia entre una ley exterior a una ley interna. O sea que la ley, los 10 mandamientos estaban, el hombre tenía que cumplirlos, pero el hombre en su carne por su debilidad no puede. Entonces Dios le provee su propia persona, su propia vida, para que todo lo pueda en Cristo que lo fortalece. Entonces tenemos que nos transfieren del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso es muy, muy, muy importante y básico entenderlo. Que de una ley nos meten a una persona maravillosa. Y eso nos lleva al capítulo 3. Entonces nosotros debemos de notar que en el capítulo 1 y 2 a nosotros se nos habla del Hijo, se nos habla de Cristo, pero en el capítulo 3 ya se nos habla del Espíritu, significando entonces que en el capítulo 3 Dios quiere que entendamos que el Hijo, el ungido de Dios, el que, el que entra en nosotros como el Espíritu es el Hijo. Capítulo 1 y 2 lo presenta como el Hijo, capítulo 3 lo presenta como el Espíritu. Y esto es maravilloso porque allí se nos habla del Espíritu. Si ustedes se recuerdan, en el 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces nos muestra claramente el capítulo 3 que Cristo, el Hijo de Dios, es el Espíritu. Y 2 Corintios 3:17 te lo declara muy cristalinamente, muy claramente, dice porque el Señor es Espíritu.
Y notemos que ahí en el 3 dice, en el 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, con eso nosotros podemos ver que a Abraham Dios le prometió el Espíritu, lo cual significa, porque muchos no saben cuál es la promesa del Espíritu. Algunos refieren a Pentecostés, otros se refieren a 2022, cuando Cristo se sopló en los discípulos y o cuando se derramó sobre ellos. Bueno, esos son dos aspectos del Espíritu, de Dios como el Espíritu. Uno es soplarse dentro de los discípulos para su vida y les ayude a ser los que son las vírgenes fieles para el Señor. Y el otro es para tener poder para predicar la palabra. Pero notemos algo, porque esto es muy importante. De acuerdo a Gálatas 3, el Señor es el Espíritu y el Espíritu es una promesa. Dios se lo prometió a Abraham. Dice aquí claramente, mira, en el capítulo 3 y versículo número 7 dice, sabed por tanto de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces la bendición que Dios le prometió a Abraham era que él iba a vivir dentro de las personas. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Mire, la promesa de Dios como el Espíritu era que un día él iba a vivir dentro de las personas, que ya las personas no tenían que vivir por leyes exteriores, sino que la ley del Espíritu de vida iba a estar dentro de ellos. Entonces, que te quede bien claro que en el capítulo 3 de Gálatas, allí te revela Dios que el propósito es producir hijos, producir hijos. Mira, dice el versículo 20, leamos desde el 23, 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, era un redil para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nota pues que la fe nos hace hijos, mientras que la ley no nos hace hijos. La ley sencillamente nos hace ovejas encerradas en un redil, pero la fe nos hace hijos. Gracias a Dios entonces que en el capítulo 3 nosotros tenemos una revelación clara de que somos hijos de Dios para llevarnos al capítulo 4. Todo ese capítulo nos muestra claramente lo que es un hijo. O sea que nos muestra la filiación. Nosotros venimos a ser hijos de Dios, como expliqué en los últimos dos mensajes. El hecho de ser hijos de Dios no es para tratar de cumplir mandamientos que están fuera de nosotros, no. El hecho de ser hijos de Dios es constituirnos con su vida para que seamos personas triunfantes por medio de la vida de Dios. Leamos de nuevo 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Muy, muy, muy claramente, el capítulo 4 te dice que Dios es tu papá, que Dios es tu papito. Entonces, entiende bien, pues, porque cada capítulo nos va llevando en una secuencia para llevarnos a la meta. O sea que en el capítulo 1 y 2, Dios quiere que tú entiendas que el Hijo de Dios se hace el Espíritu al pasar por el proceso para entrar en nosotros, capítulo 3, para producir hijos. El hecho de que Dios entre en nosotros es para producir hijos. Por eso ayer fui muy enfático y te dije que hay 3 clases de enseñanzas y que esas enseñanzas tenemos que alcanzar a verlas con toda claridad. La gente que no es cristiana
les enseña a sus hijos a ser buenos, les enseña que sean honrados, que estudien, que se preparen, etcétera, etcétera. Esa es la primera enseñanza y es practicada por todas las razas, por todas las ciudades, por toda la gente. Pero hay otra que es la vida cristiana cuando no se toma en una realidad. La vida cristiana que no se toma en la verdadera realidad de los capítulos 3 y 4 es un grupo de cristianos que siempre están tratando de cumplir con cosas exteriores. Ellos quieren ser mejores maridos, ellas quieren ser mejores esposas, los hijos quieren ser mejores hijos, quieren comportarse mejor, pero realmente eso es erróneo enseñarlo porque no es esa la meta de Dios. La meta de Dios es que nosotros seamos sus hijos, por eso nos da su vida para que seamos la tercera clase de personas, las personas que viven una realidad, las personas que desde su interior ellos viven la vida de Dios. Fíjese que no es lo mismo lo que estamos diciendo de la primera y la segunda enseñanza, no es lo mismo, porque cuando uno se deja guiar por cosas exteriores, uno está leyendo la Biblia, pero eso se llama moraleja. La moraleja de la Biblia es que uno trate de ser como dice ahí. Ahora, la Biblia nos dice que imitemos a Cristo, pero como hijos amados. Imitar a Cristo como hijos amados es que de tal palo, tal astilla. Entonces, no se te olvide, pues, que el propósito de Gálatas es declararnos quién es Cristo, que es el Espíritu, para la hijificación, para la adopción, para la filiación, para la meta de Dios. Y por eso llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 se nos enseña que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Mira qué linda es la Biblia. La Biblia te va llevando en una revelación, en una suma, para que llegues al total. Ya viste que capítulo 1 y 2 te presentan al Hijo de Dios, capítulo 3 que ese Hijo de Dios es el Espíritu de vida dentro de ti, para que tú seas un hijo, capítulo 4, 3 y 4, para que seas un hijo, para que vivas esa clase de vida. Por eso mira, como dice el 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se nos está diciendo el propósito de la vida. El propósito por el cual Dios entró en ti es para que tú lo vivas. Por eso en Filipenses ya te dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, mi amado hermano, con eso nosotros podemos entender que el capítulo 5 nos prepara para el capítulo 6. Y ese es el capítulo con el cual finalizamos, el capítulo 6. Ahora, ¿para qué es el capítulo 6? Gracias a Dios. Ahora, como ya entendiste la secuencia, como ya entendiste la suma, ahora al leer el capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Mira cómo le llama el Señor a los que andan por el Espíritu, les llama espirituales. Entonces tú tienes que hacer un examen en tu vida y tú tienes que preguntarte, ¿soy espiritual? Y ser espiritual sencillamente es que andes por la vida que te dieron. Mira qué lindo es eso. Dios quiere que nosotros andemos por la vida que Él nos ha puesto dentro de nosotros. Nota pues que no debes de perder de vista la meta, porque ese es el propósito. Al hacerte un resumen de Gálatas, lo que yo quiero es que veas la meta, porque la meta de nuestra redención es ser la expresión de Dios, espirituales. Una persona es espiritual porque expresa a Dios y por eso Él inicia diciéndonos que los que debemos de llevar la carga son todos los espirituales. Y así se cumple la ley, dice, de Cristo. ¿Qué es la ley del amor? La ley de Cristo, la ley del amor. Pero más que todo eso es una vida, la ley de Cristo. Te voy a volver a leer. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? Porque hay ley de Moisés. Entonces Dios quiere que tú sepas la diferencia entre la ley de Moisés. La ley de Moisés es un asunto exterior, es un libro. Por eso, mira, este libro, la Biblia, este libro, la Biblia, fuera de ti es una ley, sea el Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento, es una ley.
Ahora, Dios no quiere que tú vivas ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento como algo exterior. Si tú solo lees el Nuevo Testamento y te gustan todas las declaraciones que hacen los apóstoles y Cristo y todo, y tú anhelas hacer eso, tú estás igual que la gente del Antiguo Testamento. Ellos anhelaban, ellos querían. No vayas a creer que ellos no querían agradar a Dios. Pues hoy mismo pasa lo mismo. Hoy muchos cristianos al leer la Biblia, leer el Nuevo Testamento, a ellos les llama mucho la atención. Y ellos quisieran, y ellos oran, y ayunan, y hablan lenguas, y echan fuera demonios, y danzan, hacen fiestas de todo. Pero nunca pasa nada en el ser interno de ellos. Nunca. Las iglesias llenas de problemas. Pero gracias a Dios, hermano, que aquí dice que todo lo de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Galatas son para que seamos espirituales. Y dice que el espiritual no se cree ser algo, porque, hermano, la pretensión es cuando uno hace todo externamente. Entonces mira cómo dice aquí, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea que es muy fácil pretender. En la vida cristiana es muy fácil pretender. En la vida cristiana uno puede decir, es que yo estoy buscando al Señor, es que aleluya, gloria a Dios, yo estoy consagrado. Hermano, sencillamente ser espirituales es que nosotros entendamos que Dios nos dio su vida para que nosotros la vivamos. Y por eso es que no nos podemos comparar con ningún hermano. Es más, a los que están pasando por debilidades y caídas, tenemos que ayudarlos si nosotros somos espirituales. Si nosotros verdaderamente vivimos la vida de Dios, levantamos a los hermanos en las situaciones caóticas y negativas que ellos encuentran. Aleluya. Y hasta nos dice que Dios no puede ser burlado porque esto no es de hipocresía, esto no es de pretensión, esto no es de falsedad, esto es de una realidad de que Dios vive dentro de ti. Por eso la ley de Cristo. Si tú quieres entender cuál es la ley de Cristo, es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ese capítulo te enseña que hay una ley dentro de ti. Una ley, ya no es una ley escrita fuera de ti, sino que hay una ley que está dentro de ti. Toda clase de vida es dirigida por leyes. Por ejemplo, la ley que rige la vida de un perrito. ¿Qué es la ley que rige al perrito? Él lo único que sabe hacer es ladrar y morder. Ladrar y morder o ser bien amoroso con su dueño. Esa es la ley de la vida de un perrito. ¿Cuál es la ley de la vida de un gato? El gato no es igual que el perro. Por ejemplo, cuando el perro habla, él ladra. Cuando el gato habla, él maulla. O sea que cada animalito tiene su propia ley. El gato actúa como gato. Qué gran qué gran descubrimiento, ¿verdad? Que el gato habla como gato y piensa como gato y vive como gato y corre a los ratones. O sea, hay una ley de vida. El chango tiene una ley de vida, él tiene su forma de conducirse. El león tiene una clase de vida. ¿Por qué? Porque toda vida tiene una ley. Toda vida es controlada por una ley. Entonces, por eso te estoy hablando de la ley de Cristo, porque la ley de Cristo es para los espirituales. O sea que hay una vida dentro de ti que se llama Cristo, que se llama el Espíritu. Y esa vida tiene una forma de conducirse y de ser, y es la vida y la naturaleza de Dios. ¿Y para qué te la dieron? Aquí mismo te dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea, la religión judía no tiene ningún valor ante Cristo, ni tampoco la incircuncisión, los que no tienen religión, sino que una nueva creación. O sea, lo que le interesa a Dios es la nueva creación que es Cristo Jesús dentro de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Nosotros somos nuevas criaturas porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de Gálatas? No vayas a creer que la meta de Dios es nada más que dejemos de eh, o que nos ubiquemos pues fuera de la ley y vivir en la gracia, pero
vivir la gracia es algo profundo. Vivir la gracia es que Dios hace las cosas a través de ti. Ahora estás entendiendo. Ahora estás comprendiendo cuál es el mensaje de Gálatas. La meta de Gálatas dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que yo puedo concluir con confianza Gálatas y mostrarte que la meta de nuestra redención es ser la expresión de Dios, la nueva creación, vivir bajo la regla de la nueva creación, aleluya, lo cual es por gracia, para ser los que nos manifestamos en una filiación plena. Y esto no, como dicen en inglés, hermano, I'm not kidding. Yo no estoy bromeando, esto no es una broma, hermano, esto es algo real en nosotros. Nosotros tenemos que manifestarnos como reyes. Nunca se te olvide, pues, que estudiaste Gálatas y que la meta de Gálatas es manifestarte como rey y sacerdote de Dios para que ministres en la Nueva Jerusalén por una eternidad. Finalizo con el versículo número vamos a Apocalipsis 22, Apocalipsis 21, es 21:7, 21:7, porque esa es la meta final de nosotros como cristianos. Mira, dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, pero aparte de que Él es nuestro Dios, va a ser nuestro Padre. Mira, y Él será mi hijo. Ahí te está diciendo otra manera que Él va a ser para nosotros en la eternidad, es nuestro Padre Celestial. Así que hermanos, yo le doy gracias al Señor porque con un mini mensaje termino Gálatas. Si el Señor me da vida, mañana vamos a comenzar a estudiar primera Timoteo y así sucesivamente, segunda Timoteo, Tito y Filemón. Y creo que vamos a estar un par de meses estudiando esas 4 epístolas porque son chiquitas, pero yo sé que Dios te va a bendecir grandemente y que Dios va a prosperar tu vida. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, la suma de la palabra es que en el capítulo 1 y 2 de Gálatas nos presentan al Hijo de Dios. En el capítulo 3, el Hijo de Dios es como el Espíritu, para que nosotros seamos hijos de Dios, capítulo 4, para que esa vida que nos dio es para que vivamos en ella, lo cual se llama la nueva creación, que es la expresión de Dios manifestada. Hoy tenemos que vivir eso. Hoy es una realidad eso para nosotros, para que cuando nos manifestemos de acuerdo a esa realidad. Por eso cuando estudiamos el reino hay apariencia, realidad y manifestación. Nosotros nos vamos a manifestar en todo lo que nosotros hayamos logrado mientras estuvimos en vida. Que Dios te guarde, vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por este corto mensaje que es la conclusión de Gálatas, pero que yo sé que tú le abriste, hermanos, para ver la suma de tu palabra. Ahora podemos entender a la luz de Gálatas cuál es la meta tuya de nuestra redención, Señor, que es que te expresemos totalmente, que la vida de Cristo pueda verse. Esto es lo que dice Filipenses 4:13. Para mí el vivir, perdón, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque Colosenses dice que el propósito de habernos dado tu vida a nosotros es para que seamos presentados perfectos, para que seamos presentados perfectos como nuestro Padre es perfecto. Muchas gracias, Señor, y síguenos ayudando para seguir compartiendo tu palabra. Yo bendigo a todos mis hermanos que me han escuchado en esta mañana, extiendo una bendición pastoral para todos. Oro por los que están contaminados para que el Señor los saque adelante, Él les dé su sanidad. Despídete, despídete, hermano.
despídete ahí con un aleluya, un gloria a Dios. ¿Por qué no me pones un comentario chiquito? ¿Cuánto fue de bendición para ti, Gálatas? Puedes ponerme. Aquí voy a estar unos 2 minutitos, ya que hoy fue corto el mensaje, unos 2 minutitos recibiendo reportes. Gracias, Señor, por la suma de tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que la meta de Gálatas es que yo exprese a Cristo. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Livier Larios. Estamos orando por Ariel para que el Señor le fortalezca. Sabemos que su esposita se fue con el Señor, pero dígale, hermana Livier, que nosotros estamos orando por él para que el Señor lo fortalezca. Adelante, que el Señor tiene planes con todos nosotros y todos los que están enfermitos, oremos por ellos y adelante también, no se me pongan tristes que Dios se va a glorificar. En todo dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aleluya. Que Dios los bendiga a todos los que han tomado en serio el estudio de la palabra. Dios bendiga a mi hermana Janet, a mi hermano Lalo, a mi hermano Paul allá en Virginia, a mi hermana Luz Cruz Gómez, a mi hermana Cristi Juárez de allá de Simapán. Dios bendiga a Marisol Monsalvo Romero, mi hermana Cecilia de la Torre, Ari Espinosa, Dios te bendiga. Romy Romero, Dios los bendiga. Qué bueno que estudiaron conmigo Gálatas. Ahora pueden decir, ya me gradué de Gálatas. Ya me gradué de Gálatas. Dios te bendiga, Ana de la Torre. Dios bendiga a mi hermana Célica Garay Bustamante. Dios bendiga a mi hermano José del Cid. Hermana Karina Soto. Fernanda, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano pastor Israel Reyes de Pachuca. Dios bendiga a mi hermana pastora de allá de Izmiquilpan, Hidalgo, hermana Male. Dios bendiga a Leonardo Zárate de ahí de San Juanico. Dios bendiga a su papá también. Jaila, Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hermana María Dolores. Dios la bendiga. Irma Rojo, Betty Pacheco, María Moó, Jesse Sangmen en El Salvador. Dios los bendiga, hermano. Qué lindo que pudimos estudiar Gálatas. Hermana Yolanda, Yolandita Larios, que el Señor la bendiga. Escuchándonos, no sé si en Las Vegas o aquí en Monrovia, pero donde quiera que esté, la bendecimos. A mi hermana Laura Díaz, la bendecimos también. Gracias, hermanos. Gracias. Hermana Enriqueta Hernández, Dios la bendiga, mi hermanita Enriqueta, hermana de mi hermano Panchito. Carolina, Dios te bendiga. Estamos orando por ti, mi hermana. Estamos orando y valor, adelante, que el Señor está con ustedes. Hermana María Nuni, Dios la bendiga, hermana Nuni. Dios bendiga a mi hermana Gladys Carreño. Oh, qué lindo, hermano. Gracias al Señor. Nos despedimos, pero no de la presencia de Dios, sino que de este programa que hemos disfrutado hoy. Así que hasta mañana. Hasta mañana. Que Dios me los guarde.